Bienvenidos al módulo 2 del curso Prescripción de actividad y ejercicio en el paciente oncológico. En este módulo veremos cómo el cáncer y el tratamiento afectan diversos sistemas de nuestro cuerpo y los efectos colaterales que conlleva. Cómo la enfermedad y el tratamiento afectan al estado cardiovascular. Dentro de los efectos fisiopatológicos, la parte más afectada es el estado cardiovascular. Pero, ¿qué es el estado cardiovascular? Es la capacidad que tienen las personas de consumir adecuadamente el oxígeno. Pero esto depende de diferentes factores. Como definición, entonces, es la capacidad del organismo de captar, transportar y utilizar el oxígeno en el músculo y otros tejidos. Cualquier punto de esta cadena puede fallar, ya sea por el cáncer o por los tratamientos de este, afectando la calidad de vida de la persona, porque disminuye la tolerancia a la actividad diaria y física. Afección puede ser mecánica, el efecto obstructivo del tumor. Anemia, esta reduce la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, genera una disminución de los niveles de hemoglobina y estas anemias son mayoritariamente inducidas por el tratamiento del cáncer o por el cáncer como tal. Medicamentos, principalmente por agentes anquilantes que pueden generar arritmias, peri o cardiomiositis, reducción de la fracción de eyección, cardiomiopatías, isquemia o infarto agudo del miocardio, fallas cardíacas, etc. En otros casos, la quimioterapia puede generar infartos, isquemias al miocardio, llevando a la falla cardíaca. Son efectos que no están lejos de ser comunes, que presentan muy frecuente, por lo que las unidades oncológicas están preparadas para estos posibles efectos, sobre todo en la primera parte del tratamiento, en la cual se atacan las células cancerígenas y comienza la liberación de toxina. Se altera el metabolismo y se pone más ácida la sangre porque cambia el pH, provocando menor captación de oxígeno por el músculo, haciendo que exista una acumulación de hidrogeniones, generando así algunas afecciones que pueden llevar a la deshidratación, por ejemplo, afectando el estado cardiovascular. Cuando se somete a un paciente a radioterapia, que es más localizada, se puede provocar angina porque el rayo quema alguna parte o directamente los fascículos del corazón, por lo que se puede producir además eritemas leves hasta úlceras en la zona de aplicación de la radioterapia. Un ejemplo de esto es la radioterapia en el tórax, la cual puede provocar los siguientes signos y síntomas: angina, disnea, falla cardíaca, aterosclerosis, constricción pericárdica, fibrosis mediastínica, daño localizado en el músculo cardíaco. Desacondicionamiento. El desacondicionamiento es por reducción del nivel de actividad física en el paciente, ya que se reduce el consumo de oxígeno, disminuye la capacidad oxidativa, existe una reducción del área de corte transversal del músculo, es decir, disminuye el consumo peak de oxígeno, que con el tiempo podría llevar a restricciones de movilidad en la persona. Este desacondicionamiento nos va a producir fatiga, la cual está presente en el 70% de los pacientes que padecen cáncer, limitando su actividad física, realizando un círculo vicioso respecto al desacondicionamiento muscular, que será la causante de la inactividad física del paciente a largo plazo, más fatiga. Tener en consideración que la fatiga en los pacientes con cáncer es multifactorial. La fatiga es también un serio problema en los sobrevivientes de cáncer, experimentándolo cerca del 30% de ellos tras terminar los tratamientos o tras años sin cáncer. Cómo la enfermedad y el tratamiento afectan la masa muscular y la fuerza. En los pacientes con cáncer encontramos que la fuerza muscular puede y se ve afectada directa o indirectamente por el tratamiento y o enfermedad. Se ve una pérdida de equilibrio entre la síntesis y la degradación proteica, generando una degradación muscular acelerada. Afecta a más del 50% de los sobrevivientes de cáncer, disminuye la respuesta al tratamiento médico del cáncer, incrementa la toxicidad que limita la dosificación de medicamentos, contribuye al pobre pronóstico, incrementa la morbilidad y mortalidad. Ante el tratamiento del cáncer disminuye la respuesta de síntesis de proteína, por lo que disminuye el metabolismo del músculo. Y eso hace que se comience a degradar la proteína contráctil, por lo que el acoplamiento de excitación-contracción puede alterarse. Así como también los tratamientos se puede dañar las membranas celulares de las fibras musculares y alterar el mecanismo de liberación y recaptación de calcio. Como efecto de la pérdida de masa muscular, se ve un incremento de la toxicidad, la cual limita la dosificación de medicamentos y puede retardar el proceso curativo, aumentando así los efectos adversos y la mortalidad. Con el tratamiento, algunos neuromoduladores, como el amonio y las citoquinas, pueden actuar en el sistema nervioso central, alterando la percepción de esfuerzo y disminuyendo la capacidad de ejercicio. La concentración de citoquinas, entre ellas IL-1, IL-6
TNF y PIF aumentan en sujetos con cáncer como resultado de la interacción del tumor y el sistema inmune. El tratamiento de quimioterapia y radioterapia, así como el propio tumor y la alteración del sistema inmune, producen sustancias que alteran la renovación diaria de proteína al activar los procesos de proteólisis y disminución de la síntesis de proteína. Estas sustancias son el factor de inductor de proteólisis, factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6 que promueven la excreción por parte del músculo de proteasas y prostaglandinas que generan proteólisis y destrucción muscular, causando una pérdida de más músculo asociado al cáncer. Si dejamos que el paciente llegue a una pérdida de masa importante, es posible que empeore el pronóstico, empeorando así la calidad de vida y aumentando la mortalidad en las personas. La reducción de la fuerza entonces se va a ver relacionada con la pérdida de masa muscular y de la reducción del corte transversal del músculo, que también puede ser efecto del deterioro del estado cardiovascular, fatiga o dismovilidad, reducción de la tolerancia de medicamentos como efecto de tratamiento, entre otros. Reducción de la fuerza. Está asociada a la pérdida de masa muscular. Genera debilidad, genera fatiga en movimientos mínimos, reducción de la funcionalidad, reducción de la independencia y capacidad del ejercicio. Es importante que los pacientes entiendan que deben proteger siempre la masa muscular porque les va a ayudar a tener un metabolismo saludable y los va a ayudar a tener menos efectos adversos o secundarios, mejorando su calidad de vida y su sobrevida. Mecanismo de la degradación proteica. Incremento de citoquinas y factores inductores de proteólisis relacionados con el tumor y el tratamiento. Supresión de la testosterona, reducción de la ingesta alimentaria, bajos niveles de actividad física. Como la enfermedad y el tratamiento afectan la composición corporal, los cambios que se presentan o las afecciones que el cáncer y su tratamiento pueden presentar en el sistema cardiovascular, en el consumo máximo de oxígeno, en la fuerza y la capacidad muscular en las personas que tienen la capacidad de generar cambios en la composición corporal. No solo va a disminuir la masa muscular, sino también se va a aumentar la masa grasa, aunque estos cambios relacionados con la composición corporal difieran según el tipo de cáncer y su tratamiento específico. Esto quiere decir que en el caso de la quimioterapia, algunos cambios van a depender del tipo de cáncer y tratamiento, ya que interfieren en la función hormonal, desequilibrando la homeostasis del cuerpo, aumentando así el riesgo de desarrollo de patologías crónicas. En el cáncer de seno, próstata, colon y cánceres ginecológicos se asocia un aumento de riesgo de diabetes mellitus 2, asma, dolor lumbar crónico, osteoartritis, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular. Estos tratamientos pueden inducir al desarrollo de obesidad, lo cual aumenta el riesgo ya mencionado y además empobrece el pronóstico de curación del cáncer, disminuyendo la sobrevida y la calidad de vida de los sobrevivientes. El aumento de la grasa facilita que se depositen los medicamentos y las toxinas, incrementando la presencia de efectos adversos. Otra cosa que influye en el aumento de la masa grasa es la disminución del consumo alimentario, ya que la intolerancia gastrointestinal o por deficiencia de absorción de nutrientes, lo cual expone al cuerpo a situaciones de ayunos prolongados, afectando el metabolismo por aumento de cortisol que facilita el depósito de grasa en el cuerpo. Cómo la enfermedad y el tratamiento afectan la salud ósea. Un aspecto más que se ve afectado con el tratamiento del cáncer es la salud ósea. Los huesos son el reflejo del comportamiento o circunstancias que afectan al cuerpo. En el tratamiento del cáncer en que se utilizan hormonas se produce iatrogénicamente un hipogonadismo o existe una deficiencia en la función de los estrógenos que a su vez se refleja en un cambio en la velocidad metabólica y en la capacidad del hueso para mantener el calcio. El hipogonadismo y deficiencia de los estrógenos se asocian al tratamiento de algunas formas de cáncer. Alteración del equilibrio entre la actividad de osteoblastos, que son las células generadoras de hueso, y los osteoclastos, que son las células encargadas de la reabsorción del hueso. Cuando hay un desbalance y existe un aumento de la actividad de los osteoclastos, el hueso pierde la capacidad de mantener el calcio, pierde la capacidad de mantener su masa y presenta un potencial cambio como osteopenia o osteoporosis. Estos cambios tienen mucha relación con la pérdida de masa muscular. Aumento de reabsorción y disminución de la formación de hueso, pérdida neta de la masa ósea e incremento del riesgo de fracturas por caídas, especialmente afecta a pacientes con cáncer de próstata, seno y sobrevivientes de linfoma. Otra forma de pérdida de masa ósea o calcio es que muchos tratamientos alteran la función gastrointestinal a un punto
donde no se absorben adecuadamente vitaminas y minerales, ya sea por deficiencia en la ingestión o deficiencia en la absorción por una disminución en la velocidad de la motilidad gástrica. Esto lleva a una deficiencia neta en la masa ósea, aumentando el riesgo de fractura, daños articulares y pérdida de la capacidad funcional del paciente. Afecta en mayor parte a pacientes que tienen o deben tener tratamientos hormonales. Por lo tanto, conservar la salud ósea hace parte de todo, donde encontramos que se deben proteger ciertos ámbitos con medidas muy sencillas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, mejor salud articular, ósea, capacidad cardiovascular, por consiguiente, una mejor funcionalidad para así tener mejor sobrevida y calidad de vida futura. Estos pacientes sobrevivientes de cáncer hay que tener en cuenta que se presentan muchos síntomas que pueden afectar diversas áreas, pero con la prevención y los ejercicios podemos hacer que estos pacientes estén mejor. Toda vez el estímulo sea adecuado, mejorando la capacidad funcional y disminuyendo los citotóxicos, la quimioterapia en el cuerpo. Efectos colaterales más frecuentes del cáncer y su tratamiento. Entre los efectos colaterales y los síntomas más frecuentes asociados al cáncer y a su tratamiento, que pueden ser molestos para el paciente, podemos encontrar dolor, ansiedad, estado depresivo, fatiga, síntomas cognitivos, gastrointestinales, entre otros, los cuales terminan disminuyendo la calidad de vida y funcionalidad del paciente. Además, hay signos y síntomas gastrointestinales y respiratorios que pueden ser causados por agentes infecciosos debido a la disminución del sistema inmune. En la siguiente lista podemos ver síntomas comunes agudos y prolongados. Entre ellos están ansiedad, síntomas de salud ósea, síntomas cardiorrespiratorios, síntomas asociados a nivel periférico por la quimioterapia, síntomas de función cognitiva. Los pacientes que se quejan de la capacidad de procesamiento de ideas se disminuye, pudiendo ser un efecto directo de los citotóxicos. Aumento de riesgo de caída por menos masa muscular y fuerza, lo que aumenta el riesgo de fractura. Disminución de la calidad de vida y funcionalidad, linfedema, náuseas y vómitos, cambio en la función física y sexual, dificultad a conciliar el sueño y la función reparadora del sueño, intolerancia al tratamiento, síntomas depresivos. El ejercicio va a ayudar a evitar la progresión de estos síntomas o que permanezcan más allá del tiempo prudente que deben estar. Esto es todo por esta clase, nos vemos en la siguiente.